analizando la bendita palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, enriqueciéndonos, teniendo ese conocimiento que solamente la palabra de Dios puede otorgar al ser humano, hacerlo sabio en el sentido de conocer la voluntad de Dios, del único Dios vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra con su gran poder, con su poder único, y que nos dio la vida a todos los seres humanos. Y seguimos analizando el capítulo 5 del Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y hoy empezaremos a ver cómo Jesús presenta a dos testigos. Del capítulo 5, del versículo 30 al 47, abarca la presentación de Jesucristo de dos testigos que pues nos daremos cuenta que estos testigos son divinos. Esto porque Jesús en el capítulo 5, versículo 18, seguimos tomando ese pasaje como referencia, que dice la Biblia: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto porque primero Jesús, vimos del capítulo 5, versículo 1 al versículo 18, precisamente, vimos la bondad suprema de Jesús, cómo Jesús restableció la vida de una persona que tenía 38 años, enfermo, que estaba paralítico, y cómo no nada más restableció su vida física, también su vida espiritual, cuando le dijo: vete pues y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Se tiene que entender de que el alcance fue alcance espiritual. Cuando lo oyen los judíos, especialmente pues aquellos fariseos, saduceos, criticaban a Jesús y hablaban de Jesús diciendo: bueno, ¿tú por qué haces esto? ¿Y por qué te dices que eres hijo de Dios? Entonces Jesucristo, del versículo 19 al versículo 29, empieza a decir que Él es igual que el Padre y da los razonamientos por qué. Es decir, por qué haya dicho que es hijo de Dios, y dice que, y eso lo dice, que porque es igual al Padre. Pero que eso ya lo estuvimos viendo. Pero ya a partir del versículo 30, después de que Jesús les dijo: miren, el Hijo recibe la misma honra que el Padre, que todo el juicio se lo dejó el Padre al Hijo, que así como el Padre levanta a los muertos también el Hijo, que así como el Padre da vida también el Hijo, que las cosas que hace el Padre, el Hijo las hace igualmente. Cuando Jesús les dice todo eso a los judíos fariseos, es cuando Jesús empieza a presentarle a estos dos testigos. ¿Por qué? Porque Él veía que todo lo que Él decía no tenía valor para los judíos, que lo que estaban oyendo no tenía ese peso específico, pues. Por eso Jesús presenta dos testigos para que avalen todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha hecho en ese capítulo 5. Primero lo hizo, luego lo dijo, y luego presenta a estos dos testigos para que estos dos testigos avalen y den su testimonio de que Jesús está diciendo la verdad. Porque Él veía que no le estaban creyendo, Él veía que aunque hubiesen visto y aunque hubiesen oído, no tenía ese peso entre los judíos. Dice la Biblia, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí empieza Jesús a presentar a los testigos. Realmente la presentación de los testigos en el versículo 36 es cuando presenta el primero, pero tiene que haber un preámbulo para ello. Ese es el preámbulo, ese es el razonamiento por cual Jesús decide presentar a estos dos testigos. Porque Él veía que lo que Él había hecho y lo que Él había dicho no estaba teniendo efecto entre los judíos, entre los fariseos. Por eso decide hacerlo ello. Dice Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo. Les está diciendo algo que no entendían. Los judíos no entendían que estas palabras que Jesús está diciendo, dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Le está diciendo que es Dios quien estaba en él, porque por él mismo no lo puede hacer. Está diciendo: es que no entienden de que si no está Dios conmigo, yo no puedo hacer las cosas. El mismo pensamiento que le dijo Nicodemo cuando fue a visitar a Jesús de noche. Dice el capítulo 3 de Juan, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo lo reconoció y lo entendió bien. Dijo: es que si no está Dios contigo, no puede hacer estas cosas. Jesús había hecho muchas señales, entre ellas el milagro de la conversión del agua a vino, que en el sentido espiritual representa la conversión de un cristiano
que solamente lo puede hacer Jesús. Ya en la conversión pues está el Padre, el Hijo, porque vemos que es igual. Pero aquí Nicodemo sí lo entendió y lo reconoció. Los judíos no. Por eso Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Le está diciendo, entiendan de que Dios está conmigo, es decir, que yo soy Dios, le está diciendo. Pero como veía que no entendían, entonces decide pues presentar a 2 testigos para ver si a ellos sí le creen. Y que sigue pasando en la actualidad que no le siguen creyendo a Jesús. Jesús presenta 2 testigos que avalan lo que dice de él. Esto porque veía que nada de lo que dijera tenía valor para ellos. Esto porque no entendieron que lo que estaba diciendo, que si hacía milagros es porque Dios estaba con él. Dice ahí la Biblia, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo. Es decir, el juicio de Dios, el juicio de Jesús o el testimonio de Jesús era cierto, pero veía que ellos no le entendían, ni con las palabras que ya les había dicho. ¿Qué no ves que no puedo hacer yo nada si Dios no está conmigo? Les estaba diciendo Jesús, pero ellos no entendieron esa frase. Esto porque los judíos estaban rechazando su testimonio, a pesar de que le está diciendo, mi juicio o mi testimonio es cierto, porque no busco y da el por qué está diciendo que es cierto su testimonio. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Padre, y es como vimos, de que es lo mismo, lo que Jesús hace, es lo que es el deseo, la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre es que hubiese levantado a aquel paralítico, que lo hubiera sanado después de 38 años enfermo, que le hubiera dado perdón de pecados, que le hubiera dado un estatus espiritual distinto, esa es la voluntad del Padre. No fue un capricho de Jesús, no fue un populismo de Jesús, no fue que dijo, aquí voy a hacer esto para que todos volteen a verme, no. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, cosa que los judíos no lo entendían así. Porque dice aquí, oigo, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué ese juicio es justo? Porque no buscaba, dice Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Un versículo muy claro para que lo hubiesen entendido los judíos, pero no lo entendieron. Entonces, como él veía que su testimonio estaba siendo rechazado, porque lo daba él mismo, porque él mismo lo estaba dando, porque no le entendían las palabras que Jesús daba, y siguen muchos en lo mismo. La palabra de Dios tiene uno que entenderla, interpretarla, aplicarla. Y esta palabra es actual, no es anticuada. La palabra de Dios es para esta vida, para esta generación, para la que viene, para la que viene, para la que viene. Todo, ¿por qué la Biblia es actual? Porque pues, el ser humano no ha evolucionado desde que fue creado, así que no es necesario. Dios sabía que el ser humano no iba a evolucionar, por ello dejó su palabra, y su palabra tiene alcance hasta que todo eso termine. La Biblia es actual, pero sigue la Biblia siendo actual, sigue la persona sin entender lo que Jesús ha declarado en su palabra, ha dejado en su palabra. Por eso dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, ustedes no lo están haciendo verdadero. Aquí hay que verlo no como una aseveración de Jesús. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es que está diciendo que su testimonio sea falso, sino que está dialogando con los judíos. Es decir, para ustedes no es verdadero. Es lo que le está diciendo Jesús. No significa que Jesús esté diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, no está corroborando que su testimonio no es verdadero porque lo da de sí mismo y que tiene necesidad de testigos. No lo tiene necesidad de testigos. Pero para ellos sí. Para los judíos sí tenían necesidad de testigos. Por eso presenta 2 testigos. Pero este pasaje, versículo 31, no se debe de malinterpretar como muchos malinterpretan la Biblia. No se debe de decir, pues que Jesús está diciendo aquí que si él da testimonio acerca de sí mismo, no vale su testimonio. No, sí tiene valor, tiene validez y mucho. La misma validez que la del Padre y el Espíritu Santo, que son sus 2 testigos. Pero les está diciendo para ustedes, hay que entender como un diálogo, porque Jesús está platicando. Un diálogo que no está escrito aquí. Pero hay que entender que entre la frase, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, y a la otra frase, mi testimonio no es verdadero, tuvo que haber un diálogo acerca de los personajes con los que él estaba hablando. Es decir, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, entonces él escucha algo,
él escucha algo que tal vez los judíos le dijeron, si tú dices de ti mismo no es verdadero. Por eso dice, mi testimonio no es verdadero, porque ustedes lo están diciendo, no porque yo lo diga, dice Jesús. Entonces de ahí, como Jesús está viendo de que no están recibiendo su testimonio, decide pues hacer la presentación de los dos testigos. Pero primero, el versículo 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahí empieza pues primero a presentar a un testigo que no son hombres, pero eso lo veremos mañana. El día de mañana veremos que Jesús no presenta como testigos a hombres, porque Él dice, yo no recibo testimonio de hombre, sino que recibe testimonio del Padre, del Espíritu Santo. Por eso lo seguiremos viendo conforme vayamos analizando el capítulo 5, del versículo 32 al versículo 47. Dios los bendiga.